Conversamos con el señor Miguel Ángel Gaspar, él es el director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, para conversar sobre este proyecto de ley sobre protección de datos. Bueno, Miguel Ángel, si podrías reiterarnos esta información de en qué consiste este proyecto de ley. Bueno, le decía, nosotros nos reunimos hace 3 años ya, después de un IGF, un foro de gobernanza de Internet, junto con otras asociaciones como APADIC, TEDIC, nosotros, Internet Society, otros actores de la sociedad, para poder escribir un proyecto de ley de protección de datos basado en los estándares internacionales, en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que nos pareció el mejor modelo, y aterrizarlo a la realidad de nuestro país. Paraguay es el único país de la región que no tiene una ley de protección de datos personales. Eso va en detrimento de muchísimas cosas, como por ejemplo inversión extranjera. Hay empresas que vienen a querer invertir y lo primero que preguntan es cuál es el marco legal para la protección de los datos que van a tratar, y no lo tenemos. Y ahora, en este momento, el proceso está en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, porque hemos decidido hacer algo totalmente innovador, donde estamos socializando el proyecto de ley con toda la gente. La gente puede suscribirse al proyecto en datospersonales.org.pi, pueden leerlo, pueden aportar, eso se va a ensamblar y después se le va a dar entrada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para poder empezar a pelearlo desde ahí. De hecho, hemos recibido muy buenas críticas de otros países por la metodología que estamos usando, que es que toda la gente se involucre en construir esto. Se va a hacer de forma colaborativa, digamos, entonces, Miguel Ángel. Exactamente, porque como hablábamos fuera de micrófono, esta es la ley marco para todo. De acá va a salir o tienen que salir las reglamentaciones para, por ejemplo, ustedes los periodistas, para la parte económica, para la parte educativa, para la parte de salud. Hoy tenemos algunas leyes sueltas que no nos garantizan en nada trazar nuestra información como dueños de esa información. Estamos absoluta y totalmente desprotegidos. Pongo el caso de los seguros médicos, pongo el caso de las tareas de nuestros hijos que terminan en los teléfonos de los docentes, porque no hay ninguna plataforma segura que se haga cargo de recoger ni los vídeos ni las fotos de ellos. Y eso son cosas que en otros países primero son un delito y que hoy deja a la población totalmente expuesta. Cuando hablamos de esta ley, hablamos de datos personales, pero también eso hace a distintas instituciones, empresas, o esta sería, digamos, la columna vertebral para luego poder elaborar las siguientes. No, muy buena pregunta. La ley es una ley marco y la ley de protección de datos personales hace referencia a los datos impresos, escritos, manuscritos o digitales, cualquier tipo de datos. Al ser una ley marco, después tendrían que salir las reglamentaciones, como por ejemplo para repensar el tema de la ley Inforconf, que así como está, no sirve para nada, para repensar el tema de la protección de datos en medicina o telemedicina, que hoy a ciencia cierta no sabemos quién administra nuestros datos, con quiénes se comparte, dónde se almacenan, por cuánto tiempo se almacenan, cómo se anonimizan. Ustedes mismos como periodistas a veces publican las informaciones que da el Ministerio sobre estadística de salud, pero nadie sabe qué grado de anonimización tiene, cómo se destruye, cómo se trata, quién más ve esa información. Bueno, esa es la idea de la ley, que sea un proyecto marco y que cada institución, cada empresa, cada organismo pueda tener una reglamentación o autorregulación para empezar a cuidar los datos de las personas. Justamente, Miguel Ángel, usted tomaba este ejemplo de los seguros médicos, que tiene una base de datos importantes de su cliente. ¿Qué pasa si estas personas, por ejemplo, venden esa información? ¿No se prevé ningún tipo de pena actualmente si eso ocurre? Claro, no solamente la venta de la cual todos somos víctimas en el país, todos hemos recibido un aviso de publicidad, de crédito, de teléfono, y es porque los datos han sido vendidos. Pero también está el tema del cuidado correcto de la base de datos, porque las bases de datos médicas, de delivery de farmacia, de hospitales, de universidades, han sido las más atacadas en la región en los últimos 5 años. ¿Por qué? Por marketing, por venta, por lo que fuera. La información vale, tiene un costo. De hecho, es fácilmente demostrable que Paraguay es un país de entre 2.500 a 3.000 millones de dólares solamente en datos de su población. ¿Entiende? Y eso es lo que estamos cuidando. ¿De qué forma esta normativa va a asegurar justamente eso? ¿Qué es lo que implica tener este marco legal de protección de datos? Miren, esa es la discusión que queremos tener con la gente y que seguramente va a haber en el Congreso. En este momento hay dos posturas dentro de la misma coalición de datos, ¿no? Una postura de quienes sostenemos que se tiene que crear una Agencia Nacional de Protección de Datos como un ente independiente, autónomo y que tenga la potestad suficiente para hacer cumplir la ley.
Y otra, por una cuestión de presupuesto, de un montón de razones, es darle la potestad a organismos que ya existen, incluso se habla de la SEDEC o del BCP, para cumplir esta función. Pero como nos han explicado también otros especialistas con los cuales hemos estado compartiendo, gente de Chile, de Colombia, es muy bueno que comencemos a pensar en un organismo que pueda hacerse cargo de hacer cumplir esta ley, porque el nivel de exposición puede traer muchos daños sociales o económicos a mediano y largo plazo al país, por ser un país expuesto, trazado y con hasta los hábitos de consumo de sus habitantes plenamente identificados por otras potencias o por otros intereses. Digamos, y esto no hace solamente a los datos que ponemos en internet, como por ejemplo nuestro número de teléfono, nuestra dirección de repente en algunas páginas, sino que hace al todo, a toda la información que nosotros proveemos a distintas empresas o instituciones, por ejemplo. Claro, imagínense, me reía recién cuando pasaban lo del termómetro, ¿no? Que es la misma gente que se va a quemar antenas, o la misma gente que está preocupada porque le implanten un chip, pero sin embargo anda con 2 teléfonos en el bolsillo. O sea, cada teléfono tiene alrededor de 18 sensores que están capturando información todo el tiempo, y información biométrica, información sensible, y la están compartiendo con las aplicaciones, con los fabricantes, con los bancos, con quien sea dueño de alguna aplicación que haya descargado. Eso no puede estar sin un marco de referencia. Y pongo el ejemplo de Alemania, que veníamos discutiendo en el camino. Alemania ha prohibido la recolección automática de datos. Les dijo a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, señores, no más recolección automática de datos. No me importa el tema publicitario, no me importa nada. A partir de ahora, no más recolección automática. Información bien clara para los usuarios sobre qué se va a hacer con su dato, de qué manera que sea consentido. Pero el tema de la recolección automática es uno de los primeros países, porque la Unión Europea tiene un solo marco rector que dice hasta acá llegaron con el tema de la recolección de datos. Y lo que se quiera para Paraguay puntualmente mencionados, por un lado, estas instituciones u organizaciones que van a ser las rectoras de hacer cumplir este marco normativo, pero también se prevé de repente poder capacitar a la gente, un poco de educación, de manera que no puedan estar también, por otra parte, dando sus datos en todas partes. Mire, el año pasado, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, hemos hecho cerca de 15 capacitaciones a toda la ciudadanía, abiertas, entre 80, 90, 100 personas. Y la reacción de la gente cuando entiende qué es lo que está exponiendo es maravillosa, porque comienza a desinstalar aplicaciones, a entender la situación. Nuestra idea, nuestro sueño es llevar esto al campo de las escuelas y colegios y que se incluya incluso dentro de la malla curricular. Nosotros hoy tenemos escuelas europeas en donde desde el jardín le están diciendo a los niños qué información puede compartir, quién le puede pedir información, le están enseñando acerca del oversharing, que es cuando los padres comparten demasiadas fotos de ellos mismos. Entonces tenemos que llegar a cambiar el chip, porque el problema está en el chip. El problema está en que el ciudadano promedio dice, yo no soy nadie, ¿a quién es lo que le va a interesar mi dato? Y está demostrado que no es así. Somos parte de una red, un nodo, tenemos intereses. Un ciudadano interconectado vale entre 180 y 250 dólares para quien compre datos. Entonces, hay demasiadas cosas nuevas de moda como para que todavía sigamos peleando por una ley que nos falta hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, varios componentes entonces tiene esta normativa. Hablamos por un lado de la parte educativa, también de lo que hace a la parte rectora. Sector privado, por ejemplo, digamos las telefónicas, los bancos que son retentores de todos estos datos, ¿también se prevé trabajar con ellos? Sí, por supuesto. De hecho, ellos están sentados ahora en la mesa. Se les ha invitado. Hay algunos que han emitido su parecer, otros no. Pero el marco es para todos. Es una ley para todos. Y de hecho, en la Unión Europea, o Norteamérica, que tiene otro estándar, que es el NIST, los que más han pagado las consecuencias monetariamente de los abusos son, entre otras, las telefónicas, las empresas que llevan adelante redes sociales, empresas de software, porque hay un concepto que no se tiene en cuenta, que es el concepto del data dignity, la dignidad de datos, que es la forma en la que recolectamos y tratamos los datos de las personas. Al no tener en cuenta esto, hay gente como ahora, por ejemplo, hay 300 aplicaciones para el tema del COVID, de reporte, de autorreporte, incluso del mismo gobierno. ¿Cuántas de estas tienen los códigos o las buenas prácticas de privacidad bien claras? Ninguna. La otra vez justamente estábamos en una pelea en Twitter con uno de los desarrolladores por esto, porque no podés ofrecer, no importa la pandemia, no importa, el fin no justifica los medios. No podés ofrecer una aplicación de autorreporte sabiendo que estás en un país que no tiene ley de protección de datos y no le decís a la gente
¿cómo vas a tratar esos datos? ¿Entiende? Bueno, eso es lo que buscamos proteger. Este debate empezó hace aproximadamente 3 años con todas estas organizaciones, mencionaba señor Miguel. ¿Cómo pretenden avanzar ahora con esta cuestión de la pandemia, que sin duda también tiene a las personas utilizando distintas plataformas digitales donde están agregando sus datos en distintas partes? ¿Cuándo se prevé, digamos, darle entrada ya en la Cámara de Diputados? Mire, la discusión en realidad comenzó ya hace muchísimo tiempo antes, nada más que el IGF fue como un aglutinador, el foro de gobernanza, gracias a la ISOC, Sociedad de Internet, y los que estamos sentados en la mesa tenemos en varios aspectos pareceres muy diferentes, pero en esto hemos aunado esfuerzos. Lo que queremos hacer es que terminando este mes de junio se pueda ensamblar el proyecto que hemos presentado junto con todos los comentarios que la gente, los entes públicos, algunas empresas privadas han hecho para poder darle mesa de entrada y después seguir peleando, pero desde dentro del Congreso. La idea es poder socializarlo, que vayan expertos, que expongan la situación, porque no quiero parecer soberbio, pero posiblemente esta sea una de las leyes más importantes que se van a tratar en los últimos años de vida democrática del país. Miguel Ángel, y mencionabas, por ejemplo, justamente este desconocimiento de las personas que no saben que su propia información tiene ese valor tan alto de entre 180 y 280 dólares. Aquí en Paraguay, ¿qué evidencia se tiene justamente de que los datos de las personas se están vendiendo a distintas empresas, por ejemplo? Y mire, nosotros hemos hecho muchísimas denuncias, pero las principales evidencias están en, una, la publicidad que usted recibe. Usted no sabe de dónde sacan su teléfono para ofrecerle crédito, antenas de teléfono, teléfonos celulares, planes. Eso es porque las bases de datos se venden. Hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo que se trate de mejor manera, por ejemplo, en las intervenciones en las barreras. Usted ve que hay policías con teléfonos comunes y corrientes que tienen acceso a la base de datos de identificaciones. Estas casas de crédito o usureras tienen los datos actualizados de la cédula de todos los paraguayos. Entonces, se sigue ofreciendo por correo electrónico la venta de base de datos, eso no ha cambiado. Hay algunas empresas que se lo han tomado más en serio. De las telefónicas encontradas a veces 2017, la última actualización, quiere decir que hubo un corte. Pero los datos están ahí, están a la venta, se recolectan y lo peor es la falta de trazabilidad para con los datos que toma el Estado y algunas empresas que manejan demasiados datos de la gente, como esas empresas de Telefónica, como las empresas que han ganado siempre licitaciones con base de datos para los gobiernos. Eso es algo que tenemos que empezar a cuidar un poco más. Genial. Bueno, Miguel Ángel completa entonces la información sobre lo que va a ser este proyecto de ley. Nos gustaría conversar la próxima vez entonces sobre qué medidas pueden tomar los ciudadanos en tanto sale ese proyecto de ley. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en el proyecto. Espero que puedan sumarse, que se sienten también a la mesa porque los periodistas forman una parte fundamental de lo que es la información, los fake news, todo lo que se viene con desinformación. Así que sería muy bueno que estén también ahí.